Otra semana más que estamos con ustedes, muy contentos de verlos, muy contentos de compartir con ustedes. Bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidos. A nombre de la Primera Iglesia Bautista de México, Distrito Federal, les damos la más cordial y cariñosa bienvenida a su programa Pláticas del Corazón. Ustedes saben, es Raúl Álvarez, Maribel Romero. Estamos verdaderamente felices de compartir este rato de Pláticas del Corazón con ustedes. Como siempre les digo, es una plática entre ustedes y nosotros. Las preguntas que tengan, ustedes saben cuál es nuestro tema, saben que es la continuación del programa de la semana pasada, que es violencia intrafamiliar. Entonces pueden empezar a hacer sus preguntas. Esperemos que nos dé tiempo de contestarlas todas. Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a comenzar. Vamos a hacer una oración. Les pido por favor que me acompañen cerrando sus ojos y pidiéndole a nuestro Señor, Padre nuestro, bendito y alabado seas. Te damos gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros nuevamente, porque tú permites que esta reunión que tenemos como hermanos, como amigos, como familia, todos, se pueda dar como cada semana. Gracias, Padre, por esta bendición que tú nos permites, que tú nos das, que tu Señor nos pides que compartamos lo que tú nos has dado. Bendito seas, Señor. Te pido por todos mis hermanos, por todos mis amigos, nuestros familiares que están al pendiente de esta transmisión. Bendícelos, Señor, bendice a sus familias. Dales la fortaleza, dales la sabiduría y, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú seas el que hable a través de nosotros, para que todas las inquietudes que vayan surgiendo puedan ser expresadas, puedan ser manifestadas y podamos tener respuesta de ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos entre hermanos, entre amigos, en confianza. En confianza pueden hacernos sus preguntas, que estaremos muy contentos de contestarlas. Estábamos viendo los altos índices de violencia intrafamiliar que hay en nuestro país, sobre todo ahora agravados por este asunto del confinamiento. Entonces decíamos que hay muchas señales, muchas conductas que podemos identificar como violencia y que a veces no nos damos cuenta que le estamos viviendo. No identificamos algunos actos como violencia. Entre estos mencionábamos bromas hirientes, chantajes, ignorar, ley de hielo, todas esas cosas que hemos hecho normales para algunas personas, pero que no lo son, ¿sí? Dentro de esas mismas cosas tenemos el ridiculizar, el poner mal a nuestra pareja o que nuestra pareja nos ponga en mal a nosotros, ¿sí? Humillar en público, burlarnos de la persona. Otras conductas que también pueden ser violentas que comentábamos era intimidar. ¿Cuántas veces la persona violenta le dice a su compañero o compañera, ¿a qué te vas? ¿Quién te va a querer? Estás bien fea, eres una inútil, no sirves para nada. ¿De qué te sirve lo que estudiaste si eres bien tonta, si no puedes? O sea, todas esas cosas con tal de que la persona se quede. Intimidar, darle, generar miedo para que la persona no tenga el valor de dar un paso, de soltar. Otras conductas violentas pueden ser controlar todo lo que la persona hace, ¿sí? A veces sus salidas, el prohibirle amistades. No te juntes con esa, porque esa es bien loca, esa es bien coqueta. O no, ¿a qué vas con tu mamá? ¿A qué? A que te llene la cabeza de ideas. Siempre llegas, cuando llegas de allá, llegas bien envalentonada. No vas porque te meten ideas. Todas esas cosas son violencia disfrazada de interés.
de que me preocupas, de que me importas. Destruir artículos personales. Te rompen tus cartas, tus cosméticos, tu ropa. Me acuerdo de alguna vez una persona que le agarró toda la ropa a la esposa y se la fue a vender al tianguis o cosas así que por supuesto que son violencia. Caricias inapropiadas en lugares inapropiados. En pocas palabras, manosear. Es una falta de respeto que a veces se permite, son caricias agresivas o morder. Esas cosas que aparentemente son juegos. Esos no son juegos, eso también es violencia, ¿sí? El golpear jugando, el dar manazos, empujones. Todas esas cosas se viven. Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, todas esas cosas que aparentemente, ¿qué tiene? Ay, no seas exagerada. Ay, no es para tanto, estaba jugando. Eres bien dramas, eres bien exagerada. No, todo eso es violencia. Y de ahí podemos encontrar ya violencia física en cuanto a, como les digo, golpes, ¿sí? Patear, dar puñetazos, encerrar, aislar, ¿sí? Cuando la persona se siente tan poderosa como para controlar incluso las salidas y la entrada. ¿Cuántos esposos se pueden ir a trabajar y encierran con llave a la esposa? O le quitan las llaves del coche, la dejan sin gasolina, cosas que hacen con tal de controlar, de que la otra persona no tenga, esconderle el teléfono, con tal de que no tenga opciones, ¿sí? Amenazas de muerte, violaciones. La violación no solo es de los ajenos, también se dan en la casa y también se dan con la pareja. Mutilaciones. Hay un ciclo que se vive. La persona agrede y después de que agrede, viene un sentimiento de culpa. Y entonces promete, esto ya no va a suceder, perdóname, si es cierto, hice mal. A veces dan regalos, tratan de compensar. Pero empieza a acumular la tensión y no puede más y vuelve a agredir. Vuelve a agredir con todo, con furia, con enojo. Pero vuelve el ciclo. Otra vez se siente mal, otra vez dice que se arrepiente, que tiene remordimientos y la persona, la pareja, empieza a pensar, sí es bueno, él tenía ganas de cambiar, tiene razón, si yo no fuera así, él no haría esto. Si yo le hubiera hecho sus frijoles con totopos como le gustan, o sea, empezar a justificar y empezar a ver que yo estoy provocando esa ira. Y en este punto quiero detenerme. ¿Qué hace que una mujer pueda tolerar estas cosas? Claramente, algunas no nos damos cuenta, pero otras sí. Otras sabemos que son violencia. Me acuerdo una mujer que cuando la veíamos que estrenaba, ya sabíamos que la habían golpeado. ¿Por qué? Porque en ese arrepentimiento supuesto del esposo, le compraba algo bonito. Entonces, ¿qué lleva a una mujer a tolerar esos abusos? No podemos decir, solo es culpa de su pareja, porque él es un hombre violento. No, también, ¿qué pasa dentro de esa mujer que tolera esa agresión? A veces su miedo a estar sola. A veces el pensar que a pesar de todo él es bueno. Solo que sufrió de niño, solo que a veces sí yo también me paso. Justificar. La esperanza de que un día va a cambiar. Un día va a ser diferente y vamos a estar bien. Porque cuando él está bien es bien bueno y nos llevamos muy bien. Pero ¿qué pasa cuando está mal? Todas
todas esas cosas las tenemos que cambiar. Miren, muchas veces la familia o incluso el Ministerio Público de repente les da ya, ¿cómo les digo? Ya ni ganas les dan de meterse. ¿Por qué? Porque la familia, esta persona se queja y le dice a las amistades o le dice a la familia, es que me pegó, es que pasó esto, la familia la ayuda, vente, vámonos, ya no lo aguantes, ¿por qué lo aguantas? Y a los cuantos días ya están juntos, ya lo perdonó. Esto es tan común, tan frecuente. Por eso les digo, ¿qué va a cambiar? ¿Cuándo esta violencia va a acabar? Cuando tú que vives esa violencia, seas hombre, mujer, lo que sea, porque también hay hombres que viven violencia, hasta que la persona dice basta, hasta que dice no puedo más. Hasta ese momento las cosas van a cambiar. ¿Qué necesitas para decir basta? ¿Tu autoestima está hecha a pedazos? Sí, a veces sí. Te sientes inútil, sientes que no puedes, pero eso es falso. Claro que siempre hay formas de salir adelante. Busca ayuda. La primera persona que quiere ayudarte es Dios. A lo mejor tú no te amas, pero Dios sí te ama. Dios siempre te va a ofrecer una salida. Tú eres objeto del amor de Dios. Dios no quiere esa vida para ti, ni mucho menos para tus hijos. En ti está poner un alto. Siempre va a haber puertas, siempre va a haber forma. ¿Cuál es el problema? Que tú necesitas darte cuenta. Tú necesitas aceptar que las cosas se siguen deteriorando. Tú necesitas decir basta, derrotarte. ¿Derrotarte en qué sentido? Decir, ya, esto no funcionó. Y buscar ayuda. Acércate a Dios. ¿Por qué? Porque no solo te dañas tú. Estás destruyendo a inocentes. Porque todos estos problemas los estás viviendo sobre la espalda de tus hijos, cuando hay hijos. Y de eso nos va a decir algunas cosas Raúl. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo vive un niño? ¿Cómo viven los hijos de una familia violenta? ¿Cómo viven esos niños? Nos va a compartir algunas cosas en este sentido. Algo que tenemos que considerar cuando hay violencia en casa es que no nada más quien sufre es la víctima, ¿sí? Sobre quien directamente recae la violencia. A veces pensamos que por el poder que tiene, por la fuerza que pudiera llegar a tener el agresor no sufre. No, porque el agresor piensa que está haciendo lo correcto, que tiene que corregir, que tiene que castigar, ¿sí?, a la persona que no está haciendo lo adecuado. Entonces, en esa violencia aparentemente, y eso es lo que creen muchas familias, el problema solamente se da entre el agresor y la víctima. Y no es así. Como grupo familiar, como parte de un todo, cuando hay una agresión, quienes sufren la agresión son todos. Quienes tienen las consecuencias de esta violencia son todos, incluso el agresor, aunque no se dé cuenta. El agresor también sufre. Por eso también esa parte del ciclo que les platicaba Maribel, llega a sentirse culpable o llega a sentir miedo de que lastimó de más de lo que había pensado, y por ese miedo entonces dice, no, ya no lo voy a hacer, y sufre de verdad, aunque no de la misma manera como las víctimas. Entonces, en ese malestar intenta, promete, dice que ya no va a hacer más hasta que nuevamente le gane el impulso, sobre todo, y de manera es la manera como la justifican, con el enojo. Y entonces regresa el ciclo. Y en este ciclo, toda la familia sale dañada. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar o cuando escuchamos de violencia intrafamiliar, normalmente se enfoca a lo que hace el hombre hacia la mujer. Pero no es el único tipo de violencia. Ya Maribel decía que también hay violencia de la mujer hacia el hombre.
Hay violencia de los adultos hacia los adultos mayores, pero también se da mucho la violencia hacia los hijos, hacia los niños, hacia los menores. Generalmente son los padres los que llegan a agredir al niño. Si se vive en una familia extensa, como se le conoce a las familias en donde están juntos los abuelos, los tíos, los primos, en muchas ocasiones otros adultos son quienes lastiman a los niños, con insultos, con golpes, con castigos, y todo esto trae una repercusión en la conducta del niño. Ahorita estamos hablando, o al menos estos ejemplos se refieren a cuando el niño es víctima de la violencia. Pero también hay situaciones y también hay efectos cuando el niño no sufre la violencia directa, sino que es testigo de la violencia que se hace principalmente sobre la madre. Entonces, en ambos casos hay efectos negativos, ¿sí? Hay dolor, hay daño, tanto a nivel emocional como a nivel físico. Y en ese sentido es que tenemos que estar muy atentos también a qué es lo que pasa con nuestros niños. Esto no es nuevo. A veces pensamos que solamente la gente muy malvada es lo que hace. No, a veces cuando no podemos controlar nuestra emoción, ¿sí? Cuando la situación nos llega a rebasar, cuando ya nos desesperamos, caemos en actitudes violentas, ¿sí? Y hay un ejemplo muy claro. En el Evangelio de Mateo, ¿sí? En el capítulo 2, en el verso 13, nos dice que después de que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. O sea, y hay una violencia. Saltamos al 16, ¿qué es lo que hace Herodes? Dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Esto está aquí marcado. Se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos está señalando algo que intentaron hacer contra el Señor Jesús recién nacido. ¿Qué pasa con Herodes? Herodes, que en este caso estaría representando toda esa violencia, todo ese poder desmedido, todo ese autoritarismo que en muchas ocasiones llegamos a sentir, llegamos a vivir, llegamos a justificar, ¿sí? Nos enoja y entonces agredimos, atacamos. ¿Y a quién atacamos? A los más indefensos, ¿sí? No importa si son niños, son adultos, son indefensos. ¿Por qué esa sensación de poderío, esa sensación de autoritarismo? ¿Sí? ¿Sobre quién se enfrenta? Sobre los más débiles. No se enfrenta con otro poderoso, sino con los más débiles. Y entonces lastima y entonces ataca. Y aquí pues, vemos aquí, bueno, pues Herodes mató a los niños, es lo que comúnmente conocemos como la matanza de los inocentes. A lo mejor en casa no matamos a los niños, pero desafortunadamente ese es el caso. Y más frecuente de lo que quisiéramos. Pero mientras agredimos directamente o hacemos que los niños sean testigos de la agresión que se hace sobre otra víctima, pues esto trae repercusiones a nivel emocional. De principio, los niños se llenan de miedo. Tienen mucho miedo y sienten impotencia. ¿Por qué? Porque quisieran que eso se detuviera. Y como no pueden, simplemente se desesperan, se llenan de ansiedad, se llenan de angustia, les gana el miedo y no saben qué hacer. Muchos de ellos se paralizan. Como consecuencia de todas estas emociones que no pueden sacar, generalmente los niños pequeños empiezan a manifestarse como muy nerviosos, muy temerosos. Empiezan a tener dolores físicos, generalmente tienen dolor en el estómago. La comida no les cae bien. Muchos de ellos llegan a tener pesadillas y comienzan a mojar la cama. Entonces, todas estas son reacciones físicas producto de la violencia que ellos han vivido o de la cual han sido testigos. Los niños mayorcitos sí tienden a ser un poco más expresivos, ¿sí? Ellos sí
empiezan a agredir también, empiezan a enojarse, se vuelven muy desobedientes, muy retadores hacia los padres, principalmente hacia el padre que es víctima. Empiezan a retar también, empiezan a reclamarle. Si los niños ya son un poco mayores, casi entrando en la pubertad, en la adolescencia, quizá cuando sean testigos de esta violencia, intenten enfrentar al agresor, intenten lastimarlo, intenten golpearlo. Y entonces aquí ya estamos reproduciendo este ciclo de violencia. También hay ciertos efectos entre las niñas y los niños. Las niñas tienden más a guardarse la emoción, la van sufriendo a nivel físico y van aprendiendo que las mujeres tienen que soportar este tipo de conductas. Mientras que los niños, como ven en el modelo paterno que hay que agredir a la mujer, es muy probable que a la larga se vuelvan muy agresivos, que lastimen, que maltraten. Muchos de ellos pueden desarrollar otro tipo de trastornos, ¿sí?, conforme va pasando el tiempo. Generalmente el consumo de alguna droga. En el caso de las niñas es más frecuente que empiecen a tener un trastorno alimenticio. Todos ellos van a tener trastornos ansiosos. Van a perder el control de sus impulsos. Es decir, las consecuencias a mediano y largo plazo son muy fuertes, porque pueden desarrollar un trastorno psicológico o en algunos casos puede llegar a convertirse en un trastorno psiquiátrico que requiera de un tipo muy específico de atención médica. Entonces las consecuencias son muy grandes. Las consecuencias son devastadoras. Por eso es importante tener este cuidado. No solamente estar al pendiente de las propias emociones y no lastimar, sino considerar que esta conducta que yo estoy haciendo ahorita de manera irracional va a tener repercusiones a largo plazo. Algo que está sucediendo muy particularmente en estos momentos es por el confinamiento, tiene que ver con lo que tenemos las clases en casa. Como papás o muchos papás, pues no sabemos bien cómo enseñarle a los niños, no tenemos la paciencia, no hemos desarrollado la habilidad que nos están pidiendo en la escuela. Nos desesperamos, nos ponemos de malas. Toda esta presión va causando que el niño también empiece a presionarse, ¿sí?, que la niña se desespere. Y cuando un niño está bajo presión, empieza a perder la concentración. Ya no atiende de la misma manera. Todo lo que se le dice, nada más oye ruidos, pero no entiende las razones. Y no sabe qué hacer, se desespera, empieza a llorar y entonces a la mamá o el papá que no me entiendes y un grito más fuerte y un grito más duro. Y finalmente los niños se ponen todavía más ansiosos. Y como no saben responder, es muy fácil que los padres agredan. Desde es que eres un tonto, ¿cuándo vas a aprender? Mira nada más, tú para la escuela no sirves, hasta golpes. Es que se te tiene que pegar en la cabeza a ver si así entiendes, ¿sí? Había una frase por ahí que se utilizaba mucho antes, ahora ya se usa menos, la letra con sangre entra. Y muchos padres en la actualidad siguen creyendo lo mismo. ¿Y qué es lo que hacen? Agreden. Entonces recordemos, si nuestro niño, nuestra niña, en este momento, frente a la computadora, frente al teléfono, hay algo que no entiende, empieza a desesperarse, vamos a tranquilizarnos, vamos a decirle, a ver, espérate, no te preocupes, descansa tantito, mira, levántate, toma un poquito de agua, regresas y ahorita explicamos, ahorita vemos cómo lo entendemos. Si está la comunicación directamente con el profesor o la profesora, pues decirle, profesor, aquí por favor explíquenos un poquito más, no entendemos. O sea, no lastimar a los niños, porque entre más los lastimemos, más se van a angustiar, más nos van a desesperar y vamos a estallar. Se va dando el ciclo ese que Maribel platicaba. Entonces, esto es muy importante. Les decía, normalmente hablamos mucho de la violencia hacia las mujeres y dejamos de lado a los niños. O hablamos y decimos, ay, sí, se desespera, pero están chiquitos y no entienden. No, sí entienden más de lo que nos imaginamos. Y también hay que considerarlos,
porque muchos de ellos no saben cómo expresar sus emociones, no saben cómo expresar sus sentimientos, y la manera más común de manifestar su malestar es a través del llanto. Y como padres, cuando vemos que el niño llora, nos angustiamos, nos desesperamos, nos ponemos peor y queremos que se calle de inmediato, y como el niño no puede, viene todavía un aumento más en el estrés, en la tensión, y acabamos siendo violentos, aun cuando normalmente no lo seamos. Todos estamos siendo susceptibles de agredir a alguien más. Estamos en una situación atípica. No sabemos si se va a repetir, ojalá que no. Pero lo que estamos viviendo nos está confrontando con nuestra manera de ser, nos está confrontando con muchas cosas que antes pensábamos que no teníamos, que no existían, pero que nos estamos dando cuenta de que sí. Yo quiero mucho a mis hijos, sí, los queremos mucho. No, es que yo los trato bien, sí, normalmente los tratamos bien, pero va a llegar un momento en el cual también los tratemos mal, también nos desesperemos, también acabemos agrediendo aunque no queramos. Entonces necesitamos tener mucho cuidado de esto. La palabra nos dice en la carta a Santiago, una recomendación que ya después iremos viendo, porque todavía nos falta ver qué más nos dice la palabra para enfrentar esta situación, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para cambiar nuestra conducta y no volver a caer en esta violencia. En la carta a Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, o sea, enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí nos está diciendo Dios otra cosa, que cuando caemos en esta conducta, no estamos agradando a Dios. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que Él nos pide. Estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Por eso es importante tener cuidado. Y nos lo marca aquí muy claramente. Tárdense en enojar. Escuchen. No hablen de inmediato, escuchen, y de los que escuchen, hablen. Y hablen lo más tranquilo que se pueda. No se enojen. ¿Por qué? Porque enojados no agradamos a Dios. Porque agredimos, lastimamos y causamos mucho daño. No dejemos de tomar en cuenta esta recomendación. Hay muchas otras que ya iremos comentando, ¿sí? Todo lo que nos dice el Señor para ir cambiando toda esta conducta, todo este ciclo de violencia, y que este ciclo se vuelva armonioso y que como familia podamos seguir triunfantes bajo la voluntad de Dios. Muchas gracias. Pues esperamos de corazón que estos programas les estén sirviendo, que les den ideas para enfrentar, para ayudar a otras personas, a veces para uno mismo. Por favor, les queremos pedir que compartan estos programas con las personas que ustedes creen que les pueden ayudar. Que los compartan en sus redes sociales, que los compartan en Facebook, en WhatsApp, como ustedes quieran, pero compártalos. Siempre hay alguien que necesita escuchar que hay otra forma de conducirse, que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de enfrentar los problemas. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Mándenos sus preguntas, recuérdenlo, estamos para eso, para apoyarlos. Adiós.